El pájaro de las plumas de cristal es una película de Darío Argento, un clásico, un giallo de 1970, cuya primera escena tiene un asesinato que no podemos ver. Lo único que podemos hacer es escuchar el grito y el asesinato sucede fuera de campo. 2 escenas luego, un escritor, nuestro protagonista, Sam Dalmas, está caminando por la calle y presencia un intento de homicidio. Ve desde el exterior a una mujer de blanco forcejeando con un desconocido de negro en una galería de arte. Mientras intenta cruzar la calle, casi que es atropellado y termina yendo a ayudar, pero finalmente no lo puede hacer porque el desconocido se escapa y queda atrapado en un espacio que divide a la calle de la mencionada galería. Mientras él ve a la mujer arrojada en el suelo, no puede ayudarla porque quedó inmovilizado entre estos 2 espacios. Ni siquiera puede gritar con éxito porque el material del vidrio opera en forma de búnker y quienes están en la calle no pueden escucharlo a él gritar al mismo tiempo que él no puede escuchar a ella gritar. Si en la primera escena teníamos un asesinato que no pudimos ver y que solo pudimos escuchar por un grito, en esta escena se invierte el sentido y tenemos un intento de asesinato donde no podemos escuchar y solo podemos ver, solo estamos condenados a ver. Es una comunicación fallida donde la acción solo puede entenderse si está siendo observada. Y así funciona un poco el cine, porque Sam de alguna forma está dentro de la sala de cine, trabajando como un espectador dentro de ese lugar medio, híbrido, de esa zona intermedia que es la sala de cine. Porque cuando estás en una sala de cine no estás en la calle, pero tampoco estás adentro de la película. Y tampoco podés ayudar, podés gritar, salí de ahí, no te metas ahí, como hace Sam. Pero sabemos que es en vano, porque la película sucede por fuera de lo que nosotros hagamos, digamos, gritemos y demás. Por eso una vez que llega la policía, Sam se sienta en un costado totalmente rendido, comprendiendo que ya no puede hacer más nada que esté a su alcance en ese momento para poder involucrarse. Como un espectador que luego de gritar en la escena de suspenso se calma y acepta su función. Pensemos también que en el cine de Darío Argento siempre hay que observar con detenimiento los colores, pero no en el sentido de destacarlos como una cuestión meramente estética, porque no es él alguien que use los colores porque quedan bellos, sino porque los considera útiles para extender la narración. Es decir, no tienen una función decorativa, sino narrativa, diegética. Y hay algo muy interesante con los colores, porque lo que hace Argento es vestir a ella de blanco y al hipotético asesino de negro. Y esto hace que nosotros rápidamente pensemos que el malo es el negro y el bueno es el blanco. Entonces asociamos a ella como la buena por estar vestida de blanco y a él como el malo por estar vestido de negro. Y cuando volvemos a ver la escena una y otra vez, seguimos asociando lo mismo. Y nunca podemos ver, por más que nos lo muestre una y otra vez, que ella terminará siendo la mala y él terminará siendo, entre comillas, ni siquiera el bueno, pero no la persona que está operando este hipotético asesinato. Esto dialoga nuevamente con la connotación positiva y negativa que nosotros le damos desde la inconsciencia a cada cosa que vemos, y dentro de una película que nos habla sobre el poder del cine y sobre el rol del espectador. Para reforzar la idea simbólica de Sam presenciando como un espectador, el marco que rodea el espacio en que se queda encerrado Sam es de forma cuadrangular, como una pantalla de cine. Y hay un detalle no menor, y es que este marco mencionado es marrón, al igual que la campera de Sam. Y este es un indicio muy claro y sutil de que Sam quedará atrapado en ese marco durante toda la película. Ya está condenado. Ya en esa escena está condenado. Tanto querer ingresar en el otro mundo que terminará siendo una película, que es la que veremos, dentro de ese mismo espacio. Por esto mismo, durante toda la película repetirá una y otra vez a modo de flashback en su cabeza esta escena, tratando de encontrar una solución. Y al mismo tiempo esto irá generando otro tipo de efectos en el personaje. Por ejemplo, se irá quedando encerrado en distintos espacios. Tendrá un bloqueo como escritor.
Autos intentarán atropellarlo como cuando cruzó la calle aquella vez. Y además volverá a estar en situaciones en las que debe dedicarse a mirar marcos puntuales, como el cuadro que habría pintado el asesino o la ronda de reconocimiento policial que recuerda por forma a la pantalla de cine. En resumen, todas situaciones que potencian la idea simbólica de que Sam continúa en ese lugar inicial estancado y que de alguna manera esto vuelve a repetirse una y otra vez hasta que pueda encontrar la llave para salir de ahí. No será casualidad que la misma película terminará resolviéndose una vez que él ingrese a la galería. Una vez que él ingrese a ese otro mundo de aparente ficción, a esa otra película, y pueda pasar de tener un rol pasivo a tener un rol activo, convirtiendo así al espectador de cine en un héroe de cine. Por este motivo y por otros tantos es que El pájaro de las plumas de cristal es uno de los grandes clásicos de Dario Argento, del cine de terror italiano y principalmente del giallo.